¿Ustedes dos se conocen?, preguntó Andrés, su voz cargada con esa cortés curiosidad que usas cuando sientes que hay historia entre las personas pero no puedes identificarla del todo. Me quedé ahí parada, en mi vestido negro entallado, observando su rostro mientras el reconocimiento se filtraba lentamente. El elegante salón de baile del Hotel Intercontinental en Buenos Aires bullía a nuestro alrededor, pero de repente todo se sintió muy silencioso. Mucho más de lo que imaginarías, respondí con una sonrisa que no llegaba del todo a mis ojos. Mi nombre es Carolina Mendoza y tengo 34 años. Hace 8 años, mi familia me desechó como la fracasada fea que nunca llegaría a ser nada. Parada aquí ahora, viendo cómo el prometido de mi prima Valentina se daba cuenta exactamente de quién era yo, sentí esa satisfacción familiar invadirme. A veces la mejor venganza es simplemente aparecer. No había planeado venir a esta fiesta de compromiso. Cuando la invitación llegó a mi apartamento en Puerto Madero hace 3 semanas, la miré fijamente por mucho tiempo. Valentina Herrera, mi prima menor, se iba a casar con algún tipo de finanzas llamado Andrés Molina, la misma familia que me había cortado sin pensarlo 2 veces. Ahora cordialmente solicitaba mi presencia en su celebración. Mi primer instinto fue tirarla a la basura, pero algo me hizo pausar. Quizás era curiosidad. O tal vez era el conocimiento de que había trabajado demasiado duro para dejar que siguieran pensando que habían ganado. Así que confirmé mi asistencia. Y aquí estaba, parada en un salón lleno de gente que una vez me trató como si fuera invisible. Los ojos de Andrés se abrían ahora mientras las piezas encajaban en su lugar. Podía verlo conectando los puntos entre la exitosa empresaria parada frente a él y el nombre que había estado viendo en memorandos de la empresa durante el último mes, su nueva supervisora en Inversiones del Sur. La mujer que acababa de comprar una participación controladora en la firma donde había conseguido su trabajo soñado. Carolina Mendoza, dijo lentamente, como probando las palabras, eres la nueva socia de Inversiones del Sur. Entre otras cosas, dije, tomando un sorbo de mi champán. Las burbujas se sintieron de celebración, aunque esto realmente no era una celebración para mí. Era más como un ajuste de cuentas largamente esperado. Valentina apareció al lado de Andrés, su cabello rubio perfectamente peinado y su anillo de compromiso capturando la luz. Se veía exactamente como siempre había lucido, hermosa, confiada, completamente inconsciente de que el mundo no giraba realmente en torno a ella. Miró entre Andrés y yo con esa expresión ligeramente confundida que recordaba de cuando éramos niñas. «Oh, ya conociste a mi prima Carolina», dijo con desdén. «Ella es de la que te hablé, la oveja negra de la familia que dejó la Universidad de San Andrés para cuidar a nuestra abuela». La forma en que lo dijo, como si fuera una historia de precaución en lugar de una persona, me recordó exactamente por qué había permanecido alejada tanto tiempo. Viendo a Valentina ahora, podía ver que no había cambiado nada. Todavía tenía esa crueldad casual que venía tan naturalmente a las personas hermosas que nunca habían tenido que luchar por nada. Pero yo sí había cambiado. Hace 8 años, cuando tomé la decisión de dejar la universidad y cuidar a mi abuela, tenía 26 años y estaba desesperada por la aprobación de mi familia. Ahora tenía 34 y era dueña de 4 empresas. La transformación no había sucedido de la noche a la mañana. Cuando dejé San Andrés en mi 3er año, mis padres habían estado furiosos. «Estás tirando tu vida por una vieja moribunda», había dicho mi madre. «Tiene enfermeras, no te necesita».
pero la abuela Elena había sido la única persona en mi familia que realmente me había visto. Mientras mis padres consentían a Valentina y sus notas perfectas, novio perfecto, todo perfecto, la abuela Elena se sentaba conmigo en su jardín y escuchaba mis ideas sobre negocios e inversiones. Había sido una mujer inteligente incluso a los 87 y me había dejado más que solo su amor cuando falleció. Me había dejado 80,000 pesos y un consejo que lo cambió todo. No dejes que te digan cuánto vales, mi amor. Muéstrales. Había usado ese dinero para comenzar una pequeña empresa de consultoría, trabajando 18 horas al día y durmiendo en un futón en mi diminuta oficina. Para entonces, la familia ya me había desechado completamente. No más invitaciones a las fiestas, no más llamadas telefónicas para ver cómo estaba, solo silencio, como si nunca hubiera existido. Entonces, ¿a qué te dedicas ahora?, preguntaba Andrés, claramente tratando de navegar la tensión repentina en nuestro pequeño grupo. Invierto en empresas, dije simplemente. Las ayudo a crecer, mejoro sus operaciones. A veces las adquiero completamente. Lo que no mencioné fue que Inversiones del Sur había estado en problemas cuando me acerqué a ellos hace 6 meses. Su cartera estaba perdiendo dinero, su base de clientes se estaba reduciendo y estaban desesperados por un inversor que pudiera darle vuelta a la situación. El nuevo puesto de Andrés era parte de la reestructuración que había insistido, trayendo talento fresco mientras evaluaba qué empleados existentes valían la pena mantener. Valentina se rió. Ese sonido cristalino que siempre había hecho rechinar mis dientes. Eso suena muy oficial. Bien por ti, Carolina. Me alegra que hayas encontrado algo que funcione para ti. El desdén era tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Claramente pensaba que estaba exagerando mi éxito, probablemente imaginando que tenía alguna operación pequeña que apenas pagaba las cuentas. Andrés, sin embargo, se veía cada vez más incómodo mientras se daba cuenta de las implicaciones de lo que acababa de decir. «Discúlpame por un momento», dijo, sacando su teléfono. «Necesito hacer una llamada rápida». Mientras se alejaba, lo vi marcar lo que probablemente era el número de su asistente. En unos 30 segundos, confirmaría que Carolina Mendoza no era solo una empleada de Inversiones del Sur, era la accionista mayoritaria que había salvado a la empresa de la bancarrota, la mujer que ahora tenía control completo sobre la trayectoria de su carrera. Valentina todavía estaba hablando, algo sobre planes de boda y selecciones de lugares, pero realmente no estaba escuchando. Estaba viendo a Andrés caminar cerca de las ventanas, su voz volviéndose más urgente con cada palabra que hablaba por teléfono. 20 minutos después, Andrés regresó a nuestro rincón del salón de baile, luciendo como si hubiera visto un fantasma. Su rostro se había puesto pálido y había una línea delgada de sudor en su frente a pesar del aire acondicionado. Se acercó a nosotras lentamente, como un hombre caminando hacia su propia ejecución. «Carolina», dijo, su voz cuidadosamente controlada. «¿Podría hablar contigo en privado por un momento?» Valentina miró entre nosotros con creciente confusión. «¿Qué está pasando, Andrés? Te ves como si hubieras visto un fantasma». «Está bien», dije, dejando mi copa de champán. «Por supuesto, podemos hablar». Caminamos hacia una sección más tranquila del salón de baile, cerca de las ventanas de piso a techo que daban al Río de la Plata. La ciudad brillaba debajo de nosotros, todas luces y posibilidades. Siempre había amado esta vista.
Me recordaba que había todo un mundo más allá de los confines estrechos de las expectativas familiares. Eres tú, dijo Andrés una vez que estuvimos fuera del alcance del oído. Eres la inversora que compró Inversiones del Sur, la que ha estado reestructurando todo. Lo soy, confirmé, observando su rostro cuidadosamente. Se veía como si estuviera tratando de resolver una ecuación compleja en su cabeza. Cuando tomé este trabajo, me dijeron que la nueva socia era brillante, revolucionaria, alguien que había dado vuelta a otras 3 empresas en los últimos 5 años. Se pasó una mano por el cabello. Nunca mencionaron que estabas relacionada con mi prometida. El mundo es pequeño, dije encogiéndome de hombros. Buenos Aires no es tan grande como la gente piensa. La verdad era que sabía exactamente quién era Andrés Molina cuando su currículum había cruzado mi escritorio 2 meses atrás. Valentina había estado publicando sobre su nuevo novio en redes sociales durante más de un año y había reconocido su nombre inmediatamente cuando nuestro cazatalentos lo recomendó para la posición de analista senior. Era talentoso, se lo concedía. Sus credenciales eran impresionantes y su trabajo previo mostraba verdadero potencial. Pero también sabía que contratarlo eventualmente llevaría a este momento, el momento en que mi familia tendría que confrontar el hecho de que la fracasada fea que habían desechado se había convertido en alguien que no podían ignorar. Escucha, dijo Andrés bajando su voz. Quiero que sepas que no tenía idea sobre tu situación familiar cuando le propuse matrimonio a Valentina, y ciertamente no sabía sobre tu conexión con Inversiones del Sur cuando tomé el trabajo. Lo sé, dije. Esto no se trata de ti, Andrés, no realmente. Entonces, ¿de qué se trata? Miré de vuelta a través del salón de baile hacia donde Valentina estaba charlando con un grupo de sus amigas, probablemente quejándose de cuánto tiempo habíamos estado hablando. Se veía tan confiada, tan segura de su lugar en el mundo, tan cierta de que todo siempre resultaría a su favor. Se trata de la verdad, dije finalmente, y consecuencias, y el hecho de que a veces las personas que desechas son las que terminan escribiendo tu historia. El teléfono de Andrés vibró y miró hacia abajo. Por su expresión podía decir que probablemente era otro mensaje de su asistente o alguien de Inversiones del Sur confirmando lo que ya sabía. Todo su futuro estaba ahora en mis manos. La siguiente hora pasó en una especie de danza extraña. Andrés regresó al lado de Valentina, pero podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que seguía mirando en mi dirección cuando pensaba que nadie estaba viendo. Valentina, mientras tanto, permanecía felizmente inconsciente de que algo había cambiado. Estaba en su elemento, mostrando su anillo y aceptando felicitaciones de amigos y miembros de la familia que no había visto en años. Me mezclé cuidadosamente, reconociéndome con parientes que parecían genuinamente sorprendidos de verme. La mayoría de ellos claramente había olvidado que existía, lo cual no era particularmente sorprendente. Cuando alguien se vuelve inconveniente para tu narrativa, es más fácil simplemente borrarlos de la memoria. Carolina Mendoza. Mi tía Patricia apareció en mi codo, sus ojos abiertos con sorpresa. No puedo creer que estés aquí. Te ves diferente. Diferente era diplomático. Hace 8 años había tenido sobrepeso, estaba mal vestida y constantemente ansiosa por el dinero. Ahora estaba en forma, pulida, y usando un vestido que costaba más que el alquiler de la mayoría de las personas. La transformación había sido gradual, pero la confianza era nueva. El éxito tiene una forma de cambiar
cómo te cargas a ti misma. Hola, tía Patricia, dije calurosamente. Te ves maravillosa. ¿Cómo está el tío Roberto? Charlamos por unos minutos sobre temas seguros, los planes universitarios de su hijo menor, el ascenso reciente de Roberto en la firma contable, pero podía ver la curiosidad en sus ojos, las preguntas que no se atrevía a hacer. ¿Cómo estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo para trabajar? ¿Por qué nadie había sabido de mí en tanto tiempo? La respuesta a esa última pregunta era simple, porque nadie se había molestado en contactarme. Cuando mi abuela había estado muriendo, había enviado actualizaciones a la familia regularmente, estadías en el hospital, cambios de medicación, días buenos y malos. Las respuestas habían sido esporádicas en el mejor de los casos. Valentina había enviado algunos mensajes de texto comprensivos. Mis padres habían visitado 2 veces en 3 meses. Todos los demás simplemente habían continuado con sus vidas, tratando el declive de la abuela Elena como un inconveniente para el cual no tenían tiempo. Después del funeral, el silencio había sido aún más completo. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie ofreció ayuda mientras luchaba por reconstruir mi vida. Todos simplemente asumieron que me desvanecería en cualquier fracaso que habían esperado de mí desde siempre. ¿Sabes?, dijo Patricia, bajando su voz conspiradoramente. Siempre pensé que la familia fue demasiado dura contigo sobre lo de la universidad. Cuidar a Elena fue admirable. Sonreí cortésmente, pero internamente estaba asombrada. ¿Dónde había estado este apoyo hace 8 años cuando realmente lo necesitaba? ¿Dónde habían estado cualquiera de ellos cuando estaba trabajando 3 empleos para pagar las cuentas médicas de la abuela que el seguro no cubría? Cuando pasaba mis noches en salas de espera de hospitales y mis días tratando de descifrar cómo empezar de nuevo a los 26 sin título y sin red de seguridad. Es amable de tu parte decirlo, respondí. Era la decisión correcta para mí. Al otro lado del salón vi a mis padres cerca del bar. Se veían más viejos, más cansados de lo que recordaba. El cabello de mi padre se había vuelto completamente gris y el rostro de mi madre tenía nuevas líneas alrededor de los ojos. Por un momento sentí una punzada de algo que podría haber sido tristeza. Estas eran las personas que me habían criado, alimentado, cobijado durante los primeros 18 años de mi vida. Y sin embargo, cuando más los había necesitado, me habían dado la espalda. Aún no me habían notado, lo que me dio tiempo para estudiarlos. Estaban hablando con los padres de Valentina, mi tío Jaime y la tía Carola, probablemente discutiendo planes de boda y listas de invitados y todos los detalles felices que marcan hitos familiares exitosos. Gente normal teniendo conversaciones normales sobre eventos de vida normales. Me pregunté si alguna vez pensaban en mí, si se preguntaban cómo estaba la hija que habían desechado, si sentían algún arrepentimiento sobre la decisión que habían tomado de priorizar su decepción sobre su amor. Probablemente no. Gente como mis padres no pasaba mucho tiempo en arrepentimiento, seguían adelante, convencidos de que sus decisiones habían estado justificadas, que yo había traído mi exilio sobre mí misma a través de malas decisiones y orgullo testarudo. Carolina. Sí. Me di vuelta para encontrar a mi madre parada detrás de mí, su rostro una máscara de sorpresa cortés que no ocultaba del todo su shock. Se veía como si hubiera visto un fantasma, lo cual supongo que era bastante preciso. Para ella, había estado muerta durante 8 años. «¿Mamá?», dije manteniendo mi voz neutral. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, bien». Parecía estar luchando con qué decir a continuación.
No sabía que vendrías esta noche. Valentina me invitó. No mencioné que era la primera invitación que había recibido de cualquier miembro de la familia desde el funeral de la abuela Elena. No tenía sentido hacer esto más incómodo de lo que ya era. Mi padre apareció un momento después, moviéndose más lentamente de lo que recordaba. Me miró con la misma expresión cuidadosamente vacía que había perfeccionado durante los peores días de nuestra relación, cuando cada conversación había sido una batalla sobre mis decisiones de vida. Carolina, dijo con un ligero asentimiento, te ves bien. Gracias, ustedes también. Los tres nos quedamos ahí en silencio por un momento, rodeados por la charla cálida y la risa de la fiesta. Debería haber sido una reunión, un momento sanador donde el tiempo y la distancia habían suavizado viejas heridas. En cambio, se sintió como si fuéramos extraños haciendo conversación cortés en un evento de networking. Entonces, ¿qué has estado haciendo contigo misma?, preguntó mi madre, su tono sugiriendo que preguntaba más por obligación que por interés genuino. Estoy en negocios, dije simplemente. Trabajo de inversión y consultoría. Eso es lindo, respondió, aunque su expresión sugería que pensaba que probablemente estaba exagerando mi éxito. ¿Sigues en Buenos Aires? Sí, tengo un apartamento en el centro. No mencioné que era un penthouse que valía más que la casa en la que me habían criado. No tenía sentido ser dramática. Mi padre se aclaró la garganta. Escuchamos que te mudaste después de que tu abuela falleció. No estábamos seguros de dónde habías terminado. La formulación cuidadosa no se me escapó. Habían escuchado que me había mudado, como si fuera alguna desaparición misteriosa en lugar de un resultado predecible de ser cortada de mi familia. Como si no hubieran dejado claro que ya no era bienvenida en reuniones familiares, ya no incluida en celebraciones navideñas, ya no considerada parte de sus vidas. Viajé por un tiempo, dije, oportunidades de negocios en diferentes ciudades, pero Buenos Aires siempre ha sido hogar. Lo que no les dije fue que había pasado los primeros 2 años después de la muerte de la abuela trabajando en Córdoba, luego Mendoza, luego Rosario, construyendo mi negocio de consultoría, un pequeño cliente a la vez. Me había mudado constantemente, en parte por trabajo y en parte porque quedarme en un lugar se había sentido demasiado permanente. Demasiado como admitir que mi exilio era real y duradero. No fue hasta que hice mi primer millón que me mudé de vuelta a Buenos Aires. Para entonces había estado lista para enfrentar la ciudad donde había crecido, el lugar donde había sido desechada como un fracaso. Había comprado el apartamento penthouse y comenzado a adquirir empresas más grandes, incluyendo Inversiones del Sur. Bueno, dijo mi madre, claramente luchando por encontrar algo más que decir. Es bueno verte haciéndolo bien por ti misma. La frase colgó en el aire entre nosotros, cargada de juicio no expresado. Todavía pensaba en mí como alguien que había necesitado probarse a sí misma, alguien cuyo éxito era sorprendente en lugar de inevitable, alguien que había tenido suerte de caer de pie después de tomar decisiones tan pobres. Me salvé de tener que responder por el sonido de alguien golpeando una copa de champán al otro lado del salón. Andrés estaba parado cerca del centro del salón de baile, Valentina a su lado con su sonrisa radiante. Se estaban preparando para hacer algún tipo de anuncio, probablemente agradeciendo a todos por venir y compartir su felicidad. Si pudiera tener la atención de todos, dijo Andrés, su voz llevándose a través del salón de baile. Las conversaciones gradualmente murieron mientras la gente se volvía hacia la pareja comprometida.
Valentina y yo queríamos agradecerles a todos por estar aquí esta noche para celebrar con nosotros. Observé desde mi posición cerca de las ventanas mientras la multitud se reunía más cerca. Mis padres se habían alejado de mí, probablemente aliviados de escapar lo que había sido una conversación cada vez más incómoda. La tía Patricia estaba tomando fotos con su teléfono. El tío Jaime estaba irradiando con orgullo paternal. Cuando conocí a Valentina por primera vez, continuó Andrés, supe que era especial. Tiene esta forma de iluminar una habitación, de hacer que todos a su alrededor se sientan importantes y valorados. La ironía no se me perdió. Valentina tenía muchos talentos, pero hacer que la gente se sintiera valorada no era uno de ellos. Era encantadora cuando le servía a sus propósitos, pero nunca había mostrado mucho interés en personas que no podían ofrecerle algo útil a cambio. Pero esta noche, dijo Andrés, y su voz tomó un tono ligeramente diferente. He aprendido algo nuevo sobre la familia Herrera, algo que me hace aún más orgulloso de unirme a este maravilloso grupo de personas. Ahora me estaba mirando directamente y sentí un escalofrío de reconocimiento. Lo que fuera que estuviera a punto de decir, tenía la sensación de que no iba a ser el simple discurso de agradecimiento que todos esperaban. Esta noche descubrí que la familia de mi prometida incluye a una de las empresarias más exitosas de Buenos Aires, alguien que ha construido un imperio a través de trabajo duro, inteligencia y determinación. Alguien que es prueba de que la familia Herrera produce excelencia. Valentina se veía confundida ahora, mirando alrededor del salón como si tratara de descifrar de quién estaba hablando Andrés. Sus padres se veían igualmente desconcertados. Solo yo sabía hacia dónde se dirigía esto, y me encontré conteniendo la respiración. Damas y caballeros, dijo Andrés levantando su copa de champán en mi dirección, me gustaría que todos se unan a mí en reconocer a Carolina Mendoza, quien no solo es la prima de Valentina, sino también la brillante inversora que salvó mi empresa de la bancarrota. Carolina, ¿te gustaría decir unas palabras? El silencio que siguió fue ensordecedor. Cada ojo en el salón se volvió hacia mí y podía ver el shock registrándose en rostro tras rostro. Mis padres se veían como si los hubieran abofeteado. La boca de Valentina se había abierto. El tío Jaime me estaba mirando como si acabara de anunciar que era de Marte. Di un paso adelante, sintiendo el peso de 8 años de silencio y desprecio asentándose en mis hombros. No era así como había planeado que fuera la noche, pero Andrés había forzado mi mano. Había tomado su decisión de exponer nuestra conexión públicamente, probablemente pensando que de alguna manera protegería su posición en Inversiones del Sur, mostrando que éramos familia. Estaba equivocado sobre eso. Las relaciones familiares no iban a salvar su carrera si decidía que era una responsabilidad. Gracias, Andrés, dije aceptando la copa de champán que alguien puso en mi mano. Aprecio el reconocimiento, aunque debería aclarar algo. No solo invertí en Inversiones del Sur, la poseo, participación controladora, autoridad operacional completa. La segunda ola de shock fue incluso más pronunciada que la primera. El rostro de Andrés se puso pálido mientras se daba cuenta de lo que acababa de revelar. No solo era yo su nueva jefa, sino que tenía poder completo sobre la dirección de la empresa, incluyendo decisiones de personal. En cuanto a salvarla de la bancarrota, continué, mi voz llevándose claramente a través del salón silencioso. Bueno, digamos que a veces las mejores inversiones son aquellas donde puedes ver potencial que otros han pasado por alto. Las empresas, como las personas, a menudo tienen más valor del que sus circunstancias previas podrían sugerir.
Levanté mi copa ligeramente, encontrando los ojos de varios miembros de la familia que todavía estaban procesando esta información. Por los nuevos comienzos, dije, y por nunca subestimar a los callados. El brindis fue recibido con aplausos dispersos e inciertos y mucho murmullo incómodo. Podía ver gente sacando sus teléfonos, probablemente buscando mi nombre, e Inversiones del Sur para confirmar lo que les acababa de decir. En unos 30 segundos encontrarían artículos sobre la adquisición, perfiles de negocios mencionando mis otras empresas e informes financieros que dejarían muy claro que la fracasada FEA se había convertido en algo que nunca esperaron. Andrés todavía estaba parado ahí sosteniendo su copa de champán, pero su mano temblaba ligeramente. Valentina se había acercado a él, su confusión ahora mezclada con algo que parecía ira. Siempre había odiado ser opacada y acababa de convertir su fiesta de compromiso en mi propia escena de revelación personal. Disculpen, dije al salón en general. Creo que necesito aire. Caminé hacia la salida, sabiendo que detrás de mí la fiesta estaba estallando en susurros excitados y conversaciones urgentes, que hablaran, que procesaran, que se dieran cuenta de que la persona que habían desechado como inútil había estado construyendo algo notable mientras ellos habían estado ocupados olvidando que existía. La terraza del hotel estaba vacía, excepto por algunos fumadores, y encontré un rincón silencioso donde podía mirar sobre el Río de la Plata. La ciudad se veía hermosa desde aquí arriba, todas luces titilantes y posibilidades infinitas. Saqué mi teléfono e hice una llamada rápida a mi asistente. Jessica, soy Carolina. Necesito que prepares algunos papeles para el lunes por la mañana. Órdenes de transferencia para Andrés Molina. Quiero que sea movido a nuestra oficina de Mendoza inmediatamente. ¿El Andrés Molina que acaba de empezar en la posición de analista senior? Preguntó Jessica. Era eficiente y discreta, que era por lo que le pagaba bien. Ese mismo. Hazlo efectivo el martes. Y Jessica, asegúrate de que la transición sea manejada profesionalmente. Nada de drama, no más explicaciones que la necesidad empresarial de reestructuración. ¿Entendido? ¿Algo más? Eso es todo por ahora. Gracias. Colgué y me quedé ahí por un momento, escuchando los sonidos de la fiesta continuando adentro. En unos minutos, regresaría ahí y enfrentaría cualquier drama familiar que me estuviera esperando. Pero primero, quería saborear este momento de satisfacción silenciosa. Andrés había forzado mi mano haciendo pública nuestra conexión, pero también me había dado la oportunidad perfecta para demostrar exactamente cuánto poder ejercía ahora. Para el lunes, todos en ese salón sabrían que no solo era exitosa, era intocable. Cuando regresé al salón de baile, la atmósfera había cambiado completamente. Pequeños grupos de gente estaban agrupados en conversaciones intensas y capté fragmentos de discusiones susurradas mientras pasaba. Siempre supe que había algo diferente sobre ella. La madre debe estar mortificada de que la cortaran. Escuché que ahora posee 4 empresas. Andrés se veía como si fuera a vomitar. Mis padres estaban parados cerca del bar con el tío Jaime y la tía Carola. Los 4 lucían como si estuvieran en modo de manejo de crisis. Valentina no estaba por ningún lado, pero Andrés estaba parado solo junto a las ventanas, mirando hacia la ciudad con la expresión de un hombre viendo su vida implosionar en tiempo real. Me acerqué a él lentamente, dándole tiempo para notarme viniendo. Cuando se dio vuelta, su rostro era una mezcla de
pánico y esperanza desesperada. Carolina, necesitamos hablar, dijo urgentemente, sobre lo que dijiste ahí arriba sobre inversiones del sur. ¿Qué hay de eso? No puedes, quiero decir, mi trabajo no está en peligro por drama familiar, ¿verdad? Porque no tenía idea de nada de esto cuando tomé la posición. Lo miré por un momento largo. Este hombre que se había comprometido con mi prima, sin saber nada sobre la historia de su familia, que había tomado un trabajo en mi empresa sin molestarse en investigar quién la poseía, que acababa de anunciar públicamente nuestra conexión sin considerar las consecuencias. Andrés, dije gentilmente, tu trabajo nunca se trató de drama familiar, se trataba de negocios, y desde una perspectiva empresarial, creo que estarías mejor adaptado a un rol con menos complejidad. Su rostro se desplomó mientras se daba cuenta de lo que le estaba diciendo. La oficina de Mendoza es una buena posición, espacio para crecimiento, menos política. Detrás de él, podía ver a Valentina acercándose, su rostro enrojecido de ira y vergüenza. La verdadera confrontación estaba a punto de comenzar. Pero, Carolina, dijo Andrés desesperadamente, vamos a ser familia. Le sonreí, la misma sonrisa cortés que había estado dando a la gente toda la noche. En realidad, dije, no creo que lo sean. En los meses que siguieron, las consecuencias de esa noche se extendieron a través de las vidas de todos con precisión devastadora. La transferencia de Andrés a Mendoza resultó ser el comienzo del fin para su relación con Valentina, quien no pudo manejar la vergüenza de que su prometido fuera públicamente degradado por su propia prima. Su compromiso se desmoronó en 6 semanas. Y Andrés se encontró empezando de nuevo en una nueva ciudad, su reputación en los círculos financieros de Buenos Aires permanentemente manchada. Mis padres y el resto de la familia trataron desesperadamente de reconectarse conmigo, enviando correos electrónicos y dejando mensajes de voz que nunca devolví. Habían tenido 8 años para contactarme cuando los necesitaba. Ahora que no los necesitaba, su súbito interés se sentía hueco y transparentemente egoísta. Valentina, despojada de su narrativa de vida perfecta, luchó para explicar a su círculo social cómo el fracaso familiar se había vuelto más exitoso que cualquiera de ellos. La confianza que siempre la había definido comenzó a agrietarse, y eventualmente dejó Buenos Aires por completo, incapaz de vivir en una ciudad donde todos conocían la historia de su caída. Mientras estoy sentada en mi oficina ahora, mirando sobre el skyline porteño que una vez pensé que nunca sería mío para comandar, me encuentro pensando sobre la venganza y cómo rara vez se desarrolla de la forma que imaginamos. Nunca había planeado realmente destruir a nadie. Simplemente me había enfocado en construir algo que no pudieran ignorar, convertirme en alguien que no pudieran descartar. La verdadera venganza, me di cuenta, no había sido en tomar el trabajo de Andrés o exponer la crueldad de mi familia. Había sido en volverme tan exitosa que sus opiniones sobre mí ya no importaban. A veces la mejor venganza no se trata de hacer sufrir a otros, se trata de hacerte a ti misma intocable. Cuando miro hacia atrás a esa noche en el Hotel Intercontinental, no siento amargura por los años perdidos o las oportunidades de reconciliación que nunca llegaron. En cambio, siento gratitud. Gratitud hacia la abuela Elena, quien me enseñó que el verdadero valor viene de adentro, no de la validación familiar. Gratitud hacia las circunstancias que me forzaron a desarrollar fortaleza que nunca supe que tenía. Y extrañamente, gratitud hacia mi familia,
cuyo rechazo me liberó para convertirme en la persona que estaba destinada a ser. El dinero, el poder, las empresas, todas esas cosas eran maravillosas, pero lo que realmente había ganado era algo mucho más valioso: la confianza de saber que podía confiar en mí misma sin importar quién más me diera la espalda. Esa noche en la fiesta de compromiso, había pensado que estaba mostrándoles mi éxito, pero en realidad me estaba mostrando a mí misma algo aún más importante: que ya no necesitaba su aprobación para saber mi propio valor. La familia que eliges siempre será más fuerte que la familia en la que naces, y a veces la familia más poderosa que puedes tener es simplemente la relación inquebrantable que construyes contigo misma. Hoy, mientras reviso los informes de mis 4 empresas y planeo mi próxima adquisición, sonrío al recordar las palabras de mi abuela: no dejes que te digan cuánto vales, mi amor, muéstrales. Resulta que tenía razón, pero la lección más importante que aprendí no fue sobre mostrarles a ellos, fue sobre mostrarme a mí misma que merecía mucho más de lo que cualquiera de ellos había estado dispuesto a darme. Y esa, queridos amigos, es una lección que vale más que cualquier herencia, cualquier disculpa o cualquier validación que pudieran ofrecer ahora. Porque cuando finalmente te das cuenta de tu propio valor, ya no necesitas que nadie más lo confirme.